Les estaba comentando a mis compañeros acá y a ustedes en casa que encontré esta semana una página en internet con información del acontecer nacional bastante actualizada. Y curiosamente, lo digo curiosamente porque viene de una entidad, una secretaría del gobierno que hemos criticado bastante en las últimas semanas. Se trata de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, esa que intentó vetar o utilizar una veto a su información para no compartirla durante 7 años y que le fue frustrado su intento, y también la misma que alquiló carros sobrevalorados. Esa misma tiene un portal en internet que se llama monitoreosas.gov.gt, en la que usted va a encontrar actualizado al momento en que lo consulte la información de todo lo que sucede en el país. Y cuando le digo de lo que sucede en el país, me refiero a información que publican por portales electrónicos de diarios nacionales, últimas horas de emisoras, también las ediciones impresas de los periódicos, incluso actualizaciones del INSIBUME, del clima o de la Agencia Guatemalteca de Noticias. O los reportes de tráfico, Paola. O los reportes de la Policía Municipal de Tránsito. De bomberos no encontré. Pero ustedes miran en el margen derecho, hay incluso una opción de enviarle eso a un amigo, de imprimirlo o de ver la consulta. La fichita de la consulta. Esta página que les muestro la vimos en el último día hábil de esta semana, el día viernes, a las 15:48, que era el reporte que aparecía ahí más actualizado. Hablaban de la ratificación del acuerdo con la Organización de la OEA para el marcaje de armas de Latinoamérica y el Caribe. Eso es algo interesante. Yo, en lo personal, la he mantenido abierta esta semana en mi escritorio y me voy enterando ahí de las últimas noticias del día. Otro dato que les quiero mostrar. Es tu monitoreo personal. Es mi monitoreo personal. Y miren ahí en el buscador, yo puse, por ejemplo, para mostrarles Dina Fernández, arriba en el donde dice buscar. Y ahí, cuando uno oprime Enter, lo que aparece es un despliegue de las columnas de opinión que ha escrito la persona que uno consulta en orden cronológico y en el medio donde se publicó, incluso en la página. Aquí vemos que el 1 de febrero Dina publicó en el periódico una columna sobre el juicio a Ríos Montt y hace una síntesis allí de qué trata su columna. También, si ustedes van más para abajo, van a ir encontrando, como Dina ha escrito, No Más Secretos, Guaro a Costa Nuestra, El Retorno de un General o de dos. Bueno, y esto lo pueden encontrar con todos los columnistas de opinión que escriben en diarios nacionales o de circulación nacional, me refiero a La Hora, Siglo XXI, El Periódico, Prensa Libre. Pedro Trujillo, Juan Luis Font, por supuesto, están ahí. Último recurso que les quiero mostrar es en ese extremo de la izquierda, donde dice Supervisión de Noticias, hay un clic ahí para análisis cruzado. Para que ustedes tengan una idea, en este análisis se pueden hacer algunos cruces. Vamos a poner 1 de enero de 2012 al 3 de febrero del 2012, que es el último día hábil de esta semana. En el primer criterio de cálculo pongamos nombre del medio y en el segundo criterio pongamos hasta abajo funcionario mencionado. Le damos mostrar resultados y lo que se va a desplegar es una lista de los nombres, no necesariamente funcionarios, creo que hay una imprecisión, figuras nacionales que fueron mencionadas en ese periodo seleccionado, en qué medio y cuántas veces. Miren ustedes cuántas mencionó, por ejemplo, Siglo XXI en ese periodo Álvaro Colón, fueron 18 veces, en comparación con Otto Pérez Molina, que fue mencionado 65 veces. En el diario El Periódico, Rafael Espada fue mencionado una vez, Roxana Valdetti fue mencionada 12 mejor dicho. Y entonces ahí uno puede jugar un poco con las fechas y con los criterios para llevar por lo menos alguna idea de algún tema que a usted le parezca interesante. Hay un apartado en la página principal que dice usuario y contraseña. Me han dicho que cuando uno tiene un usuario y una contraseña, el despliegue es mucho más amplio y también muestra algunas valoraciones de la información que se publica en calidad de noticia o de opinión. Pero ¿y cuáles serán esas valoraciones? Ponen un asterisco y dicen, porque no esto que escribió hoy Pedro Trujillo atenta contra la seguridad del presidente. Peligro. Pues si es eso, a mí esto me parece una herramienta muy útil, un trabajo muy bonito, democrática, muy eficiente. Lo que no sé es por qué está en las SAS.
y no está, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicación, en la Dirección de Investigación, o está en la CIE, que es la Secretaría de Información Estratégica. No entiendo por qué la seguridad presidencial y vicepresidencial se dedica a esta investigación, y eso es importante que lo saquen de ahí, porque si yo estoy pagando agentes para que protejan al presidente y esos agentes se dedican a una cosa que creo que es metódica, continuada y requiere una dedicación muy exclusiva y de una capacitación muy clara, la inteligencia no se tiene, o la información en este caso, que seguro que generen inteligencia, ese no es el órgano. Creo que esto es serio, porque entonces las instituciones o duplican los trabajos, o hacen el que no tienen que hacer, o distraen personal, que es para protección de esto. El trabajo es perfecto, y hay que poner una estrellita en la frente, pero hay que arrancársela de golpe al director de la SAD y dárselo o al secretario de Comunicación o al de la CIE. Yo no estaría tan segura que tan perfecta puede ser, porque esas valoraciones no las conocemos y ahí puede haber algo que sea discutible. Yo, por ejemplo, encontré un error en cómo sintetizaron una columna mía, pero fuera de eso, lo que dice Pedro es importante, porque yo creo que es una remanencia del Estado Mayor Presidencial que hacía exactamente eso. Exactamente. Es una herencia de los tiempos de la guerra, cuando era parte de la seguridad presidencial. Lo que a mí me llama profundamente la atención es de que esto esté abierto al público, porque ellos bien podrían manejar esto y ofrecerlo a ciertos funcionarios o a cierta gente que le interese. Menos mal que esté abierto al público y Pues que sí, todos para podamos hacer la uso. estrellita yo sí se la doy también. Mira, a mí me ha servido mucho. Juan Luis se mete conmigo, pero ¿verdad? Esto lo pagamos todos, disfrutémosles todo, claro que sí, porque es un trabajo. Ahora, lo que está cerrado al público posiblemente sea la inteligencia, es decir, la valoración de la información. El análisis que se hace. Yo eso lo entiendo, pero insisto mucho, señor ministro, cambie eso, ese no es su sitio. ¿A cuál ministro le estás hablando? Al ministro que le corresponda, al que sea, que lo cambie. O señora vicepresidenta que manda, cambie eso. Lo que está claro Miren esta percepción. La señora vicepresidenta manda. ¿Qué manda? No, hombre, lo digo porque ella es la coordinadora del gabinete y tal. Ya, y de esa razón lo he transparencia. dicho. No, pero sí es fundamental el ¿Tú zapatero a tu zapato. ¿Tú crees que se debería ir o a la Secretaría de Análisis Estratégico? Ok, o a la Dirección de Información Comunicación. e Investigación de la Secretaría de Comunicación. Y luego los demás serían usuarios favorecidos de esa valoración, Claro, a efecto de explotación de la Lo inteligencia. que se me olvidó mencionar es que el portal estaba abierto ya desde el año pasado, no sé desde cuándo, pero Es era decir, bastante esto es- irregular. y yo Esto es obra positiva del Pero gobierno fíjese que anterior. No, sí, ya estaba Bueno, el ya te portal. lo mandaban, a mí me lo mandaban por correo. No, el que te Los mandaban creo que era resúmenes. otro. No, los resúmenes me lo mandaban. Este, sí, sí. me lo mandaban. Porque Bueno, no Yo sé si tengo- era este o no. Yo tengo una pregunta. Si te vas hacia atrás, hasta dónde llegas? Ay, yo estuve bajando y todavía había de diciembre, no bajé tanto. No, pero yo estoy pensando Del año Años pasado atrás. aparece Años de 10.000, atrás, del incluso creo principio. que aparece 2010. Lo que pasa es de que no eran No, constantes. no creo que sea muy antiguo. Pero no eso. sea muy Muy bien, antiguo. vamos rápidamente a presentarles las 5 noticias con un minuto de discusión al aire. En este momento tenemos rápido 5 temas de orden internacional y alguno que tiene relación con nuestro país que ofrecerles inmediatamente. Arrancamos con la primera de las noticias que más ha llamado la atención alrededor del globo y tiene que ver con ese espantoso enfrentamiento que se ha producido entre seguidores de los dos clubes de fútbol más famosos, los más populares de Egipto. Ahí está, la violencia en el fútbol egipcio dejó realmente mucho más de 70 personas fallecidas porque algunos de los heridos rápidamente fueron falleciendo después de haber sido ingresados a hospitales nacionales. Por supuesto, la interpretación que se hizo en muchos medios alrededor del mundo tuvo que ver con que esas barras bravas de los dos grandes equipos egipcios habían tenido también una participación, sobre todo la del más popular, con las manifestaciones en la plaza de Tahrir que dieron con la caída, dieron al traste con la dictadura del señor Mubarak, pero se puede pasar muy rápidamente a hechos violentos tanto en un estadio como lo vimos en la propia plaza. Un minuto para discutir. Bueno, no hay nada que justifique ese tipo de acciones. Yo por eso no me gusta el fútbol. Y no, lamentablemente no es la primera vez que pasa este tipo de cosas. Aquí No te pasó gusta el algo. fútbol, pero si todos No los me días gusta. se lo ves al Real. No, pero es que el Real es súper, eso es Ese otra lo cosa. elogiamos todos. Yo hablo del fútbol Suprafútbol. normal, el Real es otra cosa. Y hemos visto cómo en muchos estadios ocurre esto. Creo que este tipo de violencias es para reflexionar.
Bueno, yo creo que aquí hay escondido otro asunto, porque desde el principio era, por lo menos levantaba sospecha que el equipo que ganó, porque ganó 3-1, pues la barra de ese equipo fue la que fue a pescocear a la otra. Mientras suele suceder al revés, ¿no? Es la barra la que pierde, la que protesta. ¿A ti te parece que aquí hay un motivo ulterior? Pues eso es lo que han dicho, incluso desde las fuentes egipcias, eso es lo que dicen, que es una acción para provocar violencia de parte de los partidarios del señor Mubarak. En un país que es enormemente convulso y que no ha visto verdadera paz desde que se inició eso que se llama como la primavera árabe, ¿no? Que de primavera parece tener poco. Muy bien, vamos rápidamente a la segunda nota de gran relevancia esta semana, y el día martes el señor Mitt Romney, el ex gobernador de New Hampshire, fue el gobernador, el señor Romney. De Massachusetts. De Massachusetts, perdón. El señor Romney logró ganar las primarias republicanas en Florida con un fuerte apoyo, por cierto, de los cubanos y puertorriqueños, que son las dos minorías hispanas más grandes adentro de ese enorme estado, uno de los estados que provee de mayor número de votos electorales en el colegio electoral estadounidense. El señor Romney parece estarse colocando ya rumbo al supermartes como el candidato favorito entre los republicanos. Un candidato, por cierto, que tiene ciertas debilidades. Si vamos a hablar de una de ellas, pues es parte o es seguidor de una religión minoritaria en Estados Unidos, y ha tenido grandes cuestionamientos respecto, entre otras cosas, de su pago de impuestos y la elusión de impuestos que hace frente al fisco estadounidense. Mientras que su contendiente cercano, Gingrich, le está cobrando caro la factura Las exesposas. Las exesposas y sus tratos de esos maritales que no convencen mucho a nadie, ni siquiera a su mujer. Hay un artículo muy interesante que yo aconsejo a los televidentes, no sé si del jueves o del viernes, de Andrea Oppenheimer, diciendo que el señor Romney no contara tan claramente con el apoyo hispano posterior, tal cual lo había tomado aquí, que fuese prudente con ese tipo de votos a la hora de sumarlo a su candidatura. Bueno, yo creo que se va perfilando esto, pero a como van los candidatos republicanos, yo creo que hasta los republicanos están de acuerdo que el señor Obama tiene posibilidades de repetir. Y luego un informe presentado esta semana habla también de la reducción del desempleo en Estados Unidos. Parece que el señor Obama marcha hasta ahorita con grandes posibilidades de repetir. Vamos a ver qué pasa en Europa y si no se cae todo. Veremos qué pasa. Ya no tengo tiempo para decir algo que leí en el New Yorker respecto de la esposa de Gingrich en este momento. Me parece interesante. Esposa jugoso, y ex esposa. Jugoso, sí. Vamos al tercer punto de relevancia esta semana, y tiene que ver con la resolución que se busca en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto de la crisis siria. El régimen del señor Assad, Bashar Assad, pues está sufriendo de un fuerte embate de lo que podría considerarse las democracias occidentales, y tiene un respaldo de parte de Rusia adentro del Consejo de Seguridad. Ha habido una confrontación directa entre la secretaria de Estado Hillary Clinton y el canciller ruso. Clinton le cuestiona a Rusia si ellos están a favor o no de la democracia en Siria. Otra vez, la democracia, por supuesto, utilizada o reacuñada como un término al que mejor le convenga a cada cual. Mira, la caída del régimen egipcio, la caída del régimen libio, tunecino, a fin de cuentas lo que hizo es de desempoderar a la Unión Soviética de la Guerra Fría y a la Rusia actual. Siria está siguiendo el mismo camino, en mi opinión, que Libia. Yo creo que es el mejor ejemplo de comparación. El régimen libio y el régimen sirio pueden terminar igual. Evidentemente Rusia empieza a perder sus pilares de socios en lo que es el Medio Oriente, y le va quedando Irán, que además es tan radical que ni siquiera la Unión Europea se lo acepta. Y ese es el juego de poderes. Para mí, Siria puede acabar como Libia. Bueno, pero también es la incertidumbre que debe reinar en Europa, porque hay toda una serie de cosas que se asumen acerca de estas revoluciones que vienen a deponer gobiernos que han sido autoritarios, pero que se han plegado a los intereses de Occidente. Y la verdad es que quién sabe qué viene después. La Liga Árabe ya desistió en Siria, ¿no?
La Liga Árabe ha mostrado un distanciamiento con respecto al régimen del señor Assad. Por cierto, un régimen que fue heredado de su padre. Es una especie de monarquía sin reyes. Vamos al cuarto punto que nos atañe enormemente a los guatemaltecos y se refiere a la muerte de un connacional nuestro, un campesino de Petén del municipio de Dolores, la aldea Montes de Olivo, que se encuentra muy cerca de la zona de adyacencia con Belice. Él ingresó a territorio beliceño, aparentemente huyó una vez que encontró a una patrulla de control beliceño, fue le dispararon y él fue alcanzado por un balazo y terminó muriendo. Guatemala ha lanzado una protesta. Por supuesto, la Organización de Estados Americanos de nuevo ha venido a cobrar un fuerte papel en esa zona de adyacencia en la que se necesita aparentemente de la presencia internacional o del acompañamiento internacional para evitar que haya mayores desmanes. ¿Qué podemos decir en un minuto? Mira, aquí hay un informe 2002-2003 de la Procuraduría de Derechos Humanos de esto. Aquí no hace falta la OEA. Aquí lo que hace falta es que el gobierno de Belice controle sus fuerzas. La OEA lleva ahí 10 años en la zona de adyacencia, lleva desde esta época o antes, y no hace nada. Esto es una acción de campesinos que recolectan hoja de chate, que entran a la zona de adyacencia, y de las fuerzas policiales y militares beliceñas que lo repelen de manera agresiva. Y ese es el tema. ¿No sería necesario que ellos dispararan? No, en absoluto. O lo detienen o echan a correr. La mayor parte, yo investigué esto hace 8 años o 10, es de gente que corre ante la presencia policial y les disparan por atrás. ¿Y por qué Guatemala no es capaz de disuadir a los beliceños de disparar? Bueno, porque tiene que emplear fuerzas allí y a lo mejor lo que se crea es un incidente internacional. Bueno, pero es que hay otros métodos para disuadirlos, ¿sí? Diplomáticos, por ejemplo. Yo lo que recuerdo es que Maritza Ruiz de Bielman me comentó hace ya varios meses que eso estaba por concluirse y que ya había un acuerdo que debía ser refrendado por una consulta popular. La eterna. Bueno, el diferendo del que estamos hablando, que podría ya demarcar la frontera correctamente. Sí. Muy bien, vamos al quinto punto. El quinto punto de esta semana se refiere... Miren, este es un punto que es especialmente relevante para Guatemala y les voy a explicar por qué. Voy a tomarme apenas un minuto para hacerlo. Belisario Betancur era el presidente de Colombia, es un hombre con mucho prestigio, cuando guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio Legislativo, el Palacio Judicial, el Palacio de Justicia en Bogotá. Fue una toma cruenta y luego el palacio fue asaltado por tropas del Estado colombiano y fueron capturadas, aparte de que fueron muertas una gran cantidad de personas, fueron capturadas algunas, detenidas, que luego resultaron desaparecidas. Se ha seguido un largo proceso judicial para conseguir que se dé una condena en contra de quienes son responsables de desaparecer a estas personas que fueron capturadas y vistas con vida y llevadas con vida a una instalación militar. Un tribunal de segunda instancia en Bogotá ha condenado a un coronel por esas desapariciones, pero ha ordenado además al fiscal colombiano ante la Corte Penal Internacional, y ahí viene la relevancia para Guatemala, porque Guatemala acaba de ratificar su ingreso a la Corte Penal Internacional, le ha pedido a ese fiscal que inicie proceso en contra de Belisario Betancur, porque él, según esta resolución, se encuentra protegido como expresidente colombiano y el sistema de justicia colombiano no ha podido aprenderlo, no ha podido darle responsabilidad por esos hechos que se sucedieron. ¿Cuál es el argumento si se dice que hay que no hay retroactividad en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Que las desapariciones forzadas se siguen sucediendo en el tiempo hasta que se encuentra a la persona que está desaparecida. Es decir, aunque se haya producido en 1985 este ataque, si el día de hoy esa persona no ha aparecido, se sigue sucediendo la desaparición y por lo tanto no ha prescrito, no puede considerarse un hecho del pasado porque se sigue produciendo aún. Por supuesto, todavía no hay una respuesta ni siquiera se ha iniciado el trámite de parte de Colombia para que llegue a la Corte Penal Internacional este caso, y todavía no se sabe si la Corte se declararía o no competente frente a un asunto de este tipo. ¿Irán a tomar eso de la continuidad? ¿Irán a tomar eso de la continuidad o irán solamente a tomar como fecha la desaparición? El artículo dice claro que nada de eso se puede hacer antes de la firma, eso está nítido. Lo segundo es que aprendamos de no haber gastado más tiempo en discutir esto, y lo tercero es que sea verdad o sea mentira, se cumpla el delito o no se cumpla,
Estas acciones lo que generan es tal desgaste al país y tal desgaste a la persona, un costo tan elevado que nadie las quiere asumir. Y el narcotráfico y el crimen organizado y las FARC en este caso ponen dinero para que eso ocurra. Y aquí no lo hemos sabido evaluar, así que nos caerá este tipo de actuaciones. Bueno, yo solo diría que las personas muertas siguen muertas también, ¿no? El argumento, o sea, eso vamos. Es decir, ¿tú crees que no es competente la Corte frente a este caso? Yo desde el principio, cuando vimos el texto de la ley o del convenio, me pareció que también hay una cierta ambigüedad. Yo se los dije igual en ese momento, aunque me parece que en principio es correcto, creo que nos puede traer problemas. Lo Ya mismo. terminó el tiempo de discusión, yo solo les digo que Colombia es muy distinta a Guatemala. Este ha sido un asunto, por supuesto, que ha suscitado una amplia discusión, pero que tampoco parece haber alterado o desestabilizado la situación. Belisario Betancur es un hombre con mucho prestigio, él se ha presentado, lo ha dicho de inmediato, ya 7 veces a declarar y él dice, estoy dispuesto a presentarme a donde se necesite, en la jurisdicción que sea Pero la las molestias y el la dinero correcta. que le cuesta. Molestias, nadie menciona, por cierto, a las FARC en este caso. Se trata de un grupo que ya desapareció, es el M-19. Muy bien, señores. Le deseamos entonces una feliz noche de domingo y una